Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Es impresionante, Fernando, ¿eh? Bueno, justamente su libro, El medioevo peronista y la llegada de la peste. El medioevo, y ahí está, por supuesto, arriba presidiendo la fotografía de tapa, el general Perón y Evita, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahí lo estoy mostrando, ahora sí se puede ver. Ahí está el general Perón. Bueno, ¿qué parte de esta, al enemigo ni justicia? No lo dijo Mao, dice, pero lo digo yo. ¿Qué parte de eso se ha trasladado a este tiempo de este gobierno de los Fernández o de la jefa, del jefe del Estado, que es Cristina, como le digo? Todo el concepto medieval de que hay un monarca o una casta monárquica que está por encima de la ley, a la que la ley no lo afecta y que desde el Senado, hablo de la reina Cleopatra de Tolosa, como la llamo irónicamente en el libro, desde el Senado ella puede operar para remover jueces y para garantizarse la impunidad. Pero también, vos fijate qué frase tan interesante, al enemigo ni justicia. Es todo un programa económico también que están aplicando, ¿no? A la capital federal, ni justicia. Al campo, ni justicia. A las provincias avanzadas, ni justicia. ¿A la clase media? A la clase media, ni justicia. A los sectores exportadores que mencionaba Redrado, ni justicia. A todos los sectores avanzados, modernos, competitivos de la Argentina, que mal o bien han entrado en el siglo XXI, con defectos, con problemas, pero están en el siglo XXI. ¿La economía del conocimiento? La economía del conocimiento tienen bloqueado con un impacto muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. El otro día lo comentábamos en un Zoom con Horacio Rodríguez Larreta y le mencioné esto y él me dijo todas las cosas que están tratando de hacer. Está bloqueado en el Senado, está parado todo eso. Es decir, todo lo que es avanzado, todo lo que significa siglo XXI, ellos están directamente en contra. Y están a favor del medioevo peronista, es decir, de las provincias feudalizadas, de los califatos petroleros del sur, de las baronías del conurbano, de todos esos sectores dependientes y con un proyecto muy claro, que es la conurbanización del país, por un lado, y la reducción de nosotros, los ciudadanos, a súbditos, a siervos de la gleba, a personas que no tienen autonomía económica ni dignidad política y que se tienen que someter al poder. Diputado Iglesias, ¿ese es el principal motor que mueve a Cristina, el tema de la impunidad? ¿Tiene otro objetivo? Por supuesto, que avanza de distintas maneras, pero ¿ese es el motor que la mueve? Ese es el primer paso. Yo creo que cuando pensamos que todo este ataque a la justicia y a las instituciones se limita a la impunidad de Cristina, decimos una verdad, pero la estamos subestimando. Yo creo que hay que pensar simplemente cómo sería la situación si ellos manejan la justicia. Si manejan la justicia, manejan también la justicia electoral, ¿no? ¿Cómo serían las elecciones de 2021 y 2023 con la cámpora en el correo y con la justicia electoral en manos de delegados de Cristina? Es decir, nos jugamos la República, nos quedamos sin país. Por eso es que es tan importante y es tan dramático. No es solamente una batalla por la impunidad en el sentido de la impunidad judicial. Es una batalla por la impunidad porque es una batalla por la continuidad del poder, por el viejo proyecto de Cristina eterna que derrotamos en las calles en el año 2012. No, y además esa impunidad es para liberarla de culpa y cargo a Cristina y a sus cómplices, pero también con ese manejo de la justicia se puede detener y meter preso a los opositores, a los periodistas independientes y a los que ella quiera. Bueno, eso ya está en marcha, ya están en marcha las causas espejo, toda esta parafernalia absurda, digo, de la semana. Acá en el vértigo de las noticias y las barrabasadas de este gobierno pasa desapercibido, pero fue gravísimo un allanamiento a la casa del expresidente con la excusa claramente intimidatoria y con la excusa de la violación de una cuarentena que el propio presidente de la Nación, el actual, dice que no existe, mientras se saca fotos en la casa que es de todos, porque la residencia de Olivos no es de él, es de los ciudadanos argentinos, con Moyano, sin barbijo, sin distancia social. ¿Y qué hace la justicia? Con una denuncia de uno de los varones del conurbano, del medioevo peronista, ¿qué hace? Van y allanan la casa del expresidente Macri. Bueno, esa amenaza está absolutamente presente. Bueno, dos cosas acá. Sos alguien que es muy crítico del peronismo. Acá dice Favaloro que en el primer gobierno comenzó la inflación en la Argentina, que en el segundo gobierno continuó el desmanejo Rodrigo Mondelli y encima
la lucha criminal entre dos facciones del peronismo. Contame vos tu mirada sobre esto que dice Favaloro y lo que vos has estudiado. Me alegra que puse un tuit recortando exactamente la primera parte que recortaste vos. Y hay un gráfico muy impresionante en el libro que muestra la inflación desde 1810 hasta ahora, separado por un año, 1945. Y es exactamente así. La inflación en Argentina no existía. Hubo algún pico pequeño durante la época de la Guerra de Independencia para financiar la guerra, pero en los primeros 50 años, 45 años del siglo, la inflación era de alrededor del 1% anual. Y eso se ve perfectamente. Y después arrancan ahí y no para más. Y como dice Favaloro, fueron ellos los que lo pusieron. Yo recuerdo, yo pongo la estadística y pongo también una anécdota de mi viejo. Mi viejo era un pibe muy pobre de Avellaneda y me contaba siempre, cuando era chico, iban al almacén y pedían 5 de queso. Como no tenían para chocolate. Pedían 5 de queso. ¿Qué era 5 de queso? Eran 5 centavos de queso que el almacenero les cortaba y les daba. Y era siempre la misma cantidad de queso, eran 5 centavos de queso. Durante años. Durante toda su infancia y adolescencia eran 5 de queso. Y eso cambió con el 45, pero está muy bien también que recuerde el desastre del Rodrigazo. Digo, este es el gran truco del peronismo, que es esta idea de los días más felices fueron peronistas. Y es cierto, los primeros 3 años de Perón fueron fantásticos, los primeros 3 o 4 años de Menem fueron fantásticos, los primeros 3 o 4 años de Kirchner fueron fantásticos. Y después una década de nada, una decadencia enorme. Mirá, te doy una cifra. Los grandes redistribuidores del ingreso, el 50-50 peronista y todo eso, durante todo el primer gobierno de Perón, de punta a punta, 46-55, los trabajadores ganaron 9 puntos en la renta con respecto al ingreso. 9 puntos del 46 al 55. En 3 años, segundo gobierno, segundo ciclo peronista, 73-76, perdieron 15. 15 perdieron. Y si vos repasás un poco lo que decía el propio Redrado recién, está hablando del desastre de este gobierno, que bate todos los récords de desastre, y no es la pandemia, es la cuarentena y el desmanejo que están haciendo sobre todo, pero bate los récords de otro gobierno peronista, el de Duhalde, que a su vez batió los récords de otro gobierno peronista, que es el que menciona Favaloro, el del 75. Ahora, ¿cómo es que ellos logran instalar la idea que los únicos que pueden manejar la economía argentina son ellos y que vienen a arreglar los problemas que causaron los otros? Ese es un poco el misterio que intenta aclarar el libro, porque la verdad que tiene una habilidad. Yo hago siempre el chiste de que si en vez de haber puesto un partido político hubieran puesto estudios de cine, tendríamos un país mucho mejor y Hollywood en Argentina. Para el cierre, Fernando, un pequeño balance de lo que quieras decir del libro y de esto que hemos conversado, y nos tenemos que ir al corte. Sí, mira, me parece que es un ataque el del kirchnerismo a todos los valores que han permitido el progreso en este país. A la idea de esfuerzo, a la idea de mérito, a la idea de honestidad. De todo eso se burlan y se burlan permanentemente. Y me parece muy bien el rescate que hace Favaloro. Déjame mencionar en el otro lado el famoso tuit del Papa Bergoglio, en el cual, citando al Evangelio, habla de que es muy gracioso. Realmente son los deseos imaginarios del Papa Bergoglio, para ponerme sebreliano. Él dice que quien confíe en su propia habilidad y en su propia capacidad para progresar, va a pasar de ser el primero a ser el último. Y el que va a pasar de último a ser el primero es el que confíe en la bondad divina y la misericordia del Padre. Es toda una confesión. Esta idea de pasar de último de la cola, primero de la cola, sin mérito, sin esfuerzo, es la idea del súbdito que ha creado el peronismo, de 70 años de experimentos populistas, donde pasar de último a primero no depende de tu esfuerzo, de tu mérito y de lo que vale. Depende de... un experimento colectivo. Ni siquiera, porque es la Madre Iglesia por un lado, la Madre Iglesia concebida como la Iglesia de Bergoglio, y por el otro lado el Padre Estado. Y el final de todo esto es justamente una casta presidida por Cristina, por Alberto Fernández, personas mediocres, personas sin mérito, personas que reivindican la mediocridad y que nos prometen una versión aún peor. En 2023... candidato a presidente, Máximo Kirchner. Yo no conozco una persona que tenga más dinero y más poder, porque prácticamente maneja la Cámara de Diputados,
que Máximo Kirchner, y vos decime qué mérito hizo ese muchacho para estar ahí. Bueno, ese es el país que nos proponen y ese es el país que si seguimos por este camino vamos directamente al medioevo peronista. Muchísimas gracias, absolutamente recomendable el libro, El medioevo peronista y la llegada de la peste de Fernando Iglesias, insisto, uno de los libros más vendidos en estos momentos.